Muy buenas tardes. Vamos a hablar un poco sobre la cartografía digital y ciudad, presentado por mis compañeras Andrea, Jessica Nayibe y quien les habla, Carol Araque. Ahora vamos a hablar un poco sobre el paisaje contemporáneo. Acá el relativismo modificó a principios del siglo XX la manera de comprender la realidad y la relación de espacio-temporal entre las diferentes situaciones que se presentaban en su momento con la revolución informática. Acá se generaron varios acontecimientos de proliferación tecnológica y también de dispositivos electrónicos. Este podríamos decir que es un resultado de los desarrollos de la teoría de la información de Shannon y de Weber en 1949 y también la cibernética de Wiener en 1948. No obstante, se habla también un poco sobre la democratización del Internet y también los medios electrónicos. Acá es importante aclarar que estos han modificado de una forma bastante grande en nuestro ámbito de vivir, de pensar y también es de aclarar que es una rama bastante amplia. Y en otras palabras, la revolución informática resulta de esto como se conoce la sociedad líquida, de la teoría de Bauman, también de la sociedad en redes de Castle y los tiempos hipermodernos de Lipovetsky. Ahora vamos a hablar de forma muy general sobre las etapas de la ciencia moderna. Bueno, esta consiste en tres fases. La primera son los problemas de simplicidad, la segunda es de complejidad desorganizada y de problemas de la complejidad organizada. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es la capa digital. Bueno, acá se debe aclarar que en las últimas 3 décadas la sociedad ha venido presentando muchísimos cambios, específicamente en sus infraestructuras, ya que comienzan a verse complementadas, gobernadas y también reemplazadas por sistemas de la información, hasta llegar al punto de manejar nuestras vidas y nosotros no poder tener el control de las mismas. Ahora bien, también anexando un poco sobre lo que es la capa digital, los procesos digitales se desarrollan en una realidad electrónica que es no palpable, o también se podría llamar como el ciberespacio. Acá se tienen en cuenta las leyes newtonianas. En esta capa digital se lleva el proceso de velocidad electrónica, la cual comprime las distancias métricas, que son tan rápidas que nosotros no lo podemos ver, ¿de acuerdo? Y también se tiene en cuenta la simultaneidad de tiempos, ¿de acuerdo? Este es el concepto también que se puede utilizar del espacio temporal. Esto quiere decir que los hechos que se realicen de manera no simultánea se pueden solapsar en el mismo instante. Y la capa digital como tal habla sobre la realidad digital que tenemos y que pasa siempre por redes electrónicas, por donde pasa mucha información y también datos. Ahora bien, doy paso a mi compañera para que les explique un poco más sobre la oportunidad de la nueva cartografía territorial. Bueno, dando continuidad a todo el tema de cartografía digital, como tercer ítem encontramos la oportunidad de una nueva cartografía territorial, que esto hace referencia a las actualizaciones, pues que a medida del tiempo y de toda esta era digital se va realizando, pues en estos ítems y esta temática de cartografía, pues es importante realizarla también. Nos pone el autor como ejemplo pues las redes sociales que están permiten una ciberinteracción a través de un espacio físico digital, ¿no? Que no podemos como tocar, que no es tangible, que no es contable. em, pues que tiene unos límites que son difusos, una geografía solapada, que lo que tenemos pues es un intercambio de datos mediante una conexión, pero que en realidad es efímera. Y esto todo enmarcado a una era de revolución informática, pues donde la información está al alcance de la mano, digámoslo, a través de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Donde podemos cargar toda la información en la nube, ¿no? Que esto es un espacio y una ciudad de información, que es lo que refiere el autor Castell en 1997, que dice la ciudad informacional no es una forma, sino un proceso caracterizado por el dominio de los flujos. Y también pues evidencia que es un complejo fenómeno urbano y territorial resultado de lo anterior, ya que no está descrito por una estática cartografía tradicional, ¿no? Porque tal vez hace unos años los grandes pensadores en esta temática pues no se imaginaban lo que hoy en día se podría hacer a través de las tecnologías.
También pues se basa en un planteamiento de las conexiones digitales, en donde la red resulta pues un modelo idóneo para considerar el territorio como un objeto de estudio, ¿no? Al suponer que la expansión del alcance conectivo de la ciudad. También tenemos unas herramientas que nos ayudan a tener este tipo de cartografías ya más georreferenciados a través de distintas opciones, ¿no? Como lo define el autor, la neocartografía a la disciplina, es la disciplina que utiliza herramientas y técnicas geográficas en los mapas digitales, tecnologías como la georreferenciación de estos lugares a través de estos mapas de calor. Lo que hace referencia a este artículo es que la georreferenciación no es un mapa, va más allá del concepto. Entonces esto se evidencia en este tercer ítem. Landscapes, cartografía crítica. Esta es una herramienta de diálogo entre el paisaje urbano contemporáneo y el habitante. Es un modelo de conocimiento crítico que obtiene como resultado una realidad compleja multimodal. El mapa es el lenguaje de la geografía y existen dos elementos centrales de análisis. El primero, el paisaje urbano y el segundo, el mundo digital, lo que se interpreta como el paisaje urbano más el mundo digital más las relaciones interpersonales más el entorno que nos rodea. Esto nos lleva a la identificación de elementos, relaciones dinámicas y espacios de territorio. Es por esto que estamos viviendo en una época de cultura digital y en red. En el mundo, la gran mayoría de los individuos pueden manejar una herramienta informática. Las cartografías de la era digital poseen un lenguaje cuyo fundamento parte de la propia iconósfera, que es el sistema cultural formado por los mensajes icónicos y audiovisuales que envuelven al ser humano. Esto tiene relación con la interacción de lo digital con lo físico, a través de las imágenes y símbolos que transmiten en los medios audiovisuales, como Waze, que nos permite tener una ubicación en tiempo real. Podemos interactuar con esta plataforma de manera social y digital mientras nos desplazamos. Además, hoy en día tenemos una constante interacción entre el humano y la máquina. Por ejemplo, los videojuegos en principio eran una experiencia lúdica y hoy en día se han convertido en una necesidad humana, un estilo de vida. Las cartografías digitales están diseñadas para brindarle al usuario la información de manera simultánea, instantánea y transversal, conectando el mundo físico con lo digital. Cuando hablamos de realidad habitante, nos estamos refiriendo en cómo los seres humanos desarrollamos nuestro diario vivir con nuestro entorno físico y digital. Esta investigación plantea que Landscapes es un modelo de estudio de las nuevas realidades urbanas a través de capas de información territorial que constituyen una neocartografía que retrata nuestra existencia. Ahora hablaremos un poco de lo que son las capas de información territorial, las cuales son usadas con el fin de facilitar el proceso de interpretación y posterior diseño del territorio visualizado digitalmente. La capa número uno hace relación al poder. La relación del poder y las cartografías digitales se establecen en otros niveles, tratando de extraer datos de interés de los usuarios y asimismo poder extender capas de vigilancia. La capa número En la capa número 2 está la memoria. La memoria hace referencia a esa memoria que se puede recuperar cartográficamente de manera virtual en una capa digital para comprender los vectores de fuerza que han sido configurados en la ciudad. En la capa número 3 vamos a hablar del inconsciente. La ciudad está definida por trayectos cartográficos que necesitan de un uso lo que es locativo para trazar desplazamientos del tráfico de vehículos. Para esto se identifica con diferentes líneas que en este caso están de color verde que definen lo que es el espacio físico y tienen una conexión de lo que son las capas de conexiones con el dominio digital. Aquí encontramos la capa número 4 y la capa número 5, que hacen relación a la realidad aumentada y al deseo. En esta realidad aumentada, el usuario no percibe, pues un escenario no es digitalmente construido, sino una mezcla de dos realidades, la realidad física y la realidad digital. En el deseo, se produce en su propia cartografía desde el inconsciente.
La capa número 6 hace referencia al tiempo. La dinámica temporal de las cartografías digitales es una propiedad destacable en su diferencia con el estatismo representativo del mapa calco. Desde este punto de vista, las herramientas digitales revelan su idoneidad para cartografiar en tiempo real, teniendo en cuenta lo que es el espacio físico y el espacio digital. La capa número 7 es la capa de la identidad, que está relacionada con la capa de la memoria y la capa del deseo. Esta hace referencia a un lugar que es de especial relevancia para los ciudadanos, como lo pueden ser rutas, senderos o cualquier lugar en particular. La capa número 8 es la de la ecología. Esta se trata de una capa muy necesaria en el momento de evaluar calidades ecológicas de un territorio. Para esta se tiene en cuenta lo que son fenómenos de alcance mundial como el calentamiento global. Se, se considera que es una de las capas más importantes en la visualización de propuestas de intervención del tercer paso del proceso comentado. Ahora hablemos de la capa número 9, la que hace relación a la economía. Esta ciencia económica se relaciona con el urbanismo mediante la disciplina de la economía urbana. ¿Qué permite esta capa? Identificar los factores que contribuyen al funcionamiento y a la operatividad de la ciudad, asimismo como los riesgos y las oportunidades de las distintas áreas urbanas que tienen que ver con actividades económicas. Esto nos permite previsualizar de manera detallada eh, y realizar estudios que tienen que ver con influencias económicas. Una vez que se tiene la metamodelización del territorio, es importante conocer y hacer un énfasis crítico de lo que es el paisaje urbano. Para esto se tiene la retroalimentación, que este es un concepto que se deriva de la cibernéutica, es decir, es un movimiento comunicativo de interacción entre el usuario y la cartografía digital. Este movimiento de retroalimentación lo que hace es que el usuario tome los datos resultantes del sistema y asimismo le introduce otros nuevos derivados de la interpretación de los primeros. Esta retroalimentación en el proceso de comunicación cartográfica busca que asimismo el usuario y los habitantes se favorezcan de la producción de modelos abiertos, en donde se vean características de complejidad, soluciones flexibles, adaptables y reconfigurables. Asimismo, esta retroalimentación nos permite ver más allá por medio de un proceso colaborativo en donde se tienen proyectos urbanísticos basados en elementos autoconfigurables y reconfigurables.